Vamos a hacer un gran viaje hoy, amigos. Vamos rumbo a la hermosa ciudad de Gainesville, Florida, la ciudad más grande del centro norte de Florida. Es una ciudad encantadora y soleada, conocida por su apoyo a las artes visuales. Sin duda uno de los principales lugares para visitar si uno hace un viaje al estado del sol. Gainesville también es sede de la Universidad de Florida. Específicamente, vamos a viajar al año 1990, en el mes de agosto. La universidad se preparaba para un nuevo semestre. Todos conocemos esa sensación del comienzo del ciclo escolar, los nervios, el cosquilleo en el estómago, pero también la emoción, especialmente cuando se trata de la universidad. La sensación de independencia, de libertad, salir por tu cuenta, vivir en el campus, ser responsable de tu propia vida. Es una época maravillosa, y esa era la realidad para quienes se estaban mudando a sus nuevos dormitorios y apartamentos el 23 de agosto de 1990 en la Universidad de Florida. Dos de esas estudiantes eran Sonja Larson, de 17 años, y Christina Powell, ambas de primer año. De hecho, ese día era su primer día en el campus y se mudaron con todas sus cosas a su nuevo apartamento. Ambas eran jóvenes y de complexión delgada, ambas hermosas, con ojos color café y cabello castaño. Recuerden esa descripción, amigos, porque hablaremos más de ellas en el día de hoy. Esa noche, después de un día productivo mudándose a su nuevo hogar y emocionadas por el inicio de clases, con toda la vida por delante y sus sueños más cerca de hacerse realidad, Sonja y Christina se fueron a dormir, ilusionadas por los días que venían, acostarse pensando en lo que traerá el día siguiente, con esperanza por un futuro que uno mismo está construyendo. Es una sensación fantástica, todos podemos entenderla. Nunca pensamos que todo podría terminar cuando menos lo esperamos. Gainesville era una ciudad maravillosa y el campus de la Universidad de Florida había sido nombrado como uno de los mejores lugares para vivir en toda la nación por la revista Money. Tan solo unos días antes, la gente se sentía segura allí, los estudiantes se sentían seguros, tanto que muchos de ellos se sentían cómodos dejando las ventanas abiertas por la noche para disfrutar de la agradable brisa fresca, ya que el clima era bastante cálido. Después de todo, es Florida, siempre calurosa y húmeda las 24 horas del día. Sonja y Christina pensaban lo mismo, y mientras Sonja subía a su habitación para dormir y Christina se acomodaba en el sofá, dejaron las ventanas apenas entreabiertas para mantener su nuevo hogar fresco y agradable, perfecto para que alguien mirara hacia adentro y viera a las hermosas ocupantes. Y justo cuando se adentraban en el mundo de los sueños, una pesadilla entró en su hogar. En las primeras horas del 24 de agosto, la oscuridad forzó la puerta de su apartamento con un destornillador mientras las dos adolescentes dormían profundamente. Con ojos llenos de maldad y perversión, el intruso se quedó parado en la sala de estar, mirando a la dormida Christina. La joven estaba completamente inconsciente de que un monstruo había irrumpido en su hogar. Por el momento, el intruso la dejó ahí. En lugar de eso, la sombra de la muerte subió las escaleras y entró en la habitación de Sonja, quien dormía profundamente, completamente ajena a que el final había entrado en su cuarto. En un movimiento rápido, el monstruo le tapó la boca con cinta adhesiva para que no pudiera gritar y procedió a atarla lo mejor que pudo. Sonja luchó mientras despertaba, con el miedo invadiendo cada rincón de su ser, pero todo fue en vano. Su atacante era un hombre corpulento, de más de 1,88 m de altura, y era fuerte. Sus gritos, silenciados por la cinta, no sirvieron de nada. El agresor la apuñaló repetidamente con un cuchillo de combate Ka-Bar que había llevado consigo, hasta que Sonja dejó de luchar, pero no había terminado. El espectro regresó a la planta baja, donde Christina seguía dormida, ajena al hecho de que su amiga y compañera de cuarto acababa de partir de este mundo. Le tapó la boca con cinta adhesiva y ató sus brazos detrás de la espalda. Al despertarse, la amenazó con un cuchillo y le cortó la ropa mientras sus gritos quedaban ahogados y era incapaz de defenderse. Allí mismo, en la sala de su hogar, el lugar donde había soñado vivir durante los próximos años, donde sus sueños debían comenzar, él la violó. Luego, obligándola a tumbarse boca abajo en el suelo, hundió repetidamente el cuchillo en su espalda hasta que ella también dejó de existir. Y ni siquiera ahí terminó. Ese enfermo bastardo todavía no estaba satisfecho. El villano de la historia regresó al piso de arriba, al lugar donde yacía lo que una vez fue Sonja Larson. Esa monstruosidad con forma de hombre hizo lo que quiso con lo que quedaba de ella. Le cortó los pezones como si fueran algún tipo de trofeo atroz. Y luego se metió a la ducha.
como si todo eso hubiese sido solo una noche cualquiera. Una vez que creyó estar limpio, el espectro simplemente bajó las escaleras. Salió del apartamento, se aseguró de cerrar la puerta con llave detrás de él y desapareció en la oscuridad de la noche. Así comenzaron los primeros 2 asesinatos de una breve pero brutal serie que, durante ese fin de semana, sumiría a todo el estado de la Florida en pánico. Así que ahora, mientras el abismo nos traga una vez más, les contaremos su historia. Una historia de abuso, asesinato, violación, robo y horror. Esta es la historia de un hombre que rompió la calma y tranquilidad de la ciudad de Gainesville y puso a todo el país en alerta. Esta es la historia del Destripador de Gainesville. El día comenzó como cualquier otro. El resto del mundo no tenía idea del mal que había ocurrido horas antes. El sol brillaba, era un día hermoso y los estudiantes estaban en el campus disfrutando, pasándola bien. Todo parecía perfecto, excepto que nadie había visto a 2 de las nuevas estudiantes. ¿Dónde estaban Cristina y Sonja? Al día siguiente, el 25 de agosto, miembros de la familia de Cristina llegaron para ayudarla a mover algunos muebles a su nuevo apartamento. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. No eran los únicos. Otros estudiantes y amigos también habían intentado lo mismo. Nadie lograba comunicarse con las chicas, así que varios les dejaron notas en la puerta, notas que ellas jamás llegarían a ver. La familia de Cristina, con razón, comenzó a preocuparse. Al día siguiente contactaron al encargado de mantenimiento del edificio y le pidieron que abriera la puerta. Lo que encontraron al abrir fue una pesadilla viviente. La policía fue llamada de inmediato. Al llegar, vieron al encargado corriendo por las escaleras mientras vomitaba al llegar al primer piso. Cuando los oficiales entraron, encontraron los cuerpos brutalmente apuñalados y mutilados de Sonja y Cristina. Había sangre por todas partes. Su ropa había sido destrozada, y el agresor incluso había posado los cuerpos desnudos en posiciones sexualmente sugerentes antes de marcharse. Decir que el miedo se apoderó del campus esa mañana sería quedarse corto. Las noticias corren rápido en una universidad, y pronto ya todo el campus sabía que 2 estudiantes nuevas habían sido asesinadas salvajemente en su apartamento. Con tantas personas llegando al campus por el inicio del semestre, la gente comenzó a preguntarse si tal vez el asesino era alguien de la misma universidad, pero no tuvieron mucho tiempo para pensar en eso. Tan solo 2 horas después del descubrimiento de los cuerpos de Cristina y Sonia, apareció otra víctima, Krista Hoyt, una joven de 18 años. Era encantadora, hermosa, con una cabellera castaña llena de vida y unos ojos marrón oscuro y profundos. ¿Suena familiar? En ese momento, Krista estaba estudiando para formar parte de la fuerza policial y trabajaba medio tiempo en la oficina del sheriff local. De hecho, debía presentarse a trabajar ese mismo día, pero cuando no apareció, enviaron a 2 oficiales para verificar que estuviera bien, y así fue como la encontraron. Krista fue hallada en su habitación, sobre su cama. Su cuerpo había sido colocado en una posición sentada, con un matiz sexual. Estaba desnuda, su ropa había sido cortada en tiras. Había sido apuñalada múltiples veces en la espalda y su abdomen había sido abierto desde el hueso púbico hasta el esternón. Además, había sido decapitada. No tardaron en encontrar su cabeza, cuando uno de los oficiales entró a la habitación y se encontró con la terrible y sangrienta escena. Al girarse, quedó cara a cara con la cabeza decapitada de Krista Hoyt. Esta había sido colocada intencionalmente sobre una repisa frente a su cama, con sus ojos apagados mirando de forma espeluznante hacia su propio cuerpo. Los hechos ocurrieron más o menos así. Horas después del asesinato de Cristina y Sonia, el destripador aún no estaba satisfecho. Quería más. Ese mismo día encontró su camino hacia el apartamento de Krista y usó el mismo destornillador para forzar la puerta corrediza. Ella no se encontraba en casa, pero en lugar de marcharse, el espectro de Gainesville simplemente se sentó a esperar en la sala hasta que ella regresara. Krista volvió a casa alrededor de las 11 de la mañana y fue atacada por detrás. Luchó con todas sus fuerzas, pero el destripador era fuerte y logró someterla colocándola en una llave de estrangulamiento.
Una vez inmovilizada, el asesino le tapó la boca con cinta adhesiva y le ató las extremidades, tal como lo había hecho con las otras víctimas. Luego, la arrojó sobre la cama, le desgarró la ropa con su cuchillo y la violó. Después, la obligó a colocarse boca abajo en el suelo, tal como hizo con Cristina, y la apuñaló varias veces hasta quitarle la vida. Luego la colocó sobre la cama y la abrió con su cuchillo. Más tarde, el asesino regresó al apartamento de Krista. No se sabe por qué. Lo que sí se sabe es que, ya estando ahí, pensó que sería divertido decapitarla y colocar su cabeza sobre una repisa, al tiempo que reposicionaba su cuerpo en una postura sentada, como si quisiera que Krista admirara con sus propios ojos la macabra obra que había hecho con su cuerpo. Para entonces, la noticia de la tercera víctima ya se había hecho pública, y el campus estaba completamente aterrorizado. Había un asesino suelto, 3 jóvenes estaban muertas y no había pistas claras. La policía difundió toda la información que consideró necesaria, con la esperanza de que alguien aportara algún dato, alguna pista que pudiera ayudarlos a encontrar a ese monstruo. Mientras tanto, los estudiantes comenzaron a tomar precauciones extremas, cambiaron sus rutinas diarias y muchos incluso comenzaron a dormir juntos en grupos grandes por seguridad. Como los asesinatos ocurrieron justo al inicio del semestre, hubo incluso quienes se dieron de baja de la universidad o comenzaron trámites para transferirse a otra institución. Y, honestamente, no se les podía culpar. Habían llegado emocionados por comenzar su carrera universitaria en el campus de sus sueños, solo para que ese sueño se desmoronara con la realización de que había un asesino suelto en su universidad. Todos esos pasos, todas esas precauciones, y no sirvieron de nada. El destripador atacó de nuevo sin importar nada, solo 2 días después de haberle arrebatado la vida a Sonja, Cristina y Krista. Fue el 27 de agosto de 1990, cuando el destripador usó el mismo método, un destornillador para forzar la puerta corrediza de vidrio y entrar al apartamento de Tracy Pauls y Manuel Manny Taboada. Manny era un exjugador de fútbol americano del Santa Fe College, así que era grande y fuerte, no el tipo de víctima habitual que el destripador prefería. Aún así, lo atacó mientras dormía en el sofá. Los dos lucharon antes de que el asesino apuñalara a Manny hasta matarlo. Tracy escuchó la pelea y salió a ver qué sucedía. Luego corrió de vuelta a su habitación y bloqueó la puerta. Pero eso no lo detuvo. Él derribó la puerta y la alcanzó rápidamente. Tal como en los casos anteriores, la ató, le tapó la boca con cinta adhesiva, le destrozó la ropa y la agredió sexualmente. Luego, la colocó boca abajo en el suelo y la apuñaló 3 veces en la espalda, reclamando así a su quinta víctima. Antes de marcharse, colocó su cuerpo en una posición sugerente. Y para responder la pregunta, sí, Tracy era una joven blanca, de complexión pequeña, ojos oscuros y cabello castaño, exactamente como las otras 3. No se molestó en acomodar el cuerpo de Manny antes de irse. Simplemente lo dejó allí, tirado en un charco de sangre. El enfermo no sintió ningún tipo de satisfacción cuando alguien logró defenderse. Se piensa que no mutiló severamente ninguno de los cuerpos porque el ruido causado por ese ataque pudo haber llamado la atención y por eso se sintió apurado. Y ahora, queridos oyentes, probablemente están pensando que la tensión en el campus solo había empeorado y estarían completamente en lo cierto. El nivel de pánico había alcanzado la estratosfera y los estudiantes estaban más atemorizados que nunca. Muchos dormían por turnos entre ellos, de modo que siempre hubiera alguien despierto. Algunos llevaban armas, como bates de béisbol, consigo a todas partes. Nadie iba solo a ningún sitio, ni de día ni de noche, y muchos aseguraban sus puertas y ventanas con doble o hasta triple cerradura. Durante la primera semana después de los asesinatos, se cancelaron todas las clases en la universidad y para finales de agosto, miles de estudiantes se fueron del campus y 700 jamás regresaron. No ayudó que la policía estuviera completamente perdida desde el principio, sin evidencia real, sin nada con qué trabajar ni analizar, ni siquiera una pista. Ahora, probablemente estén pensando, ¿y la cinta adhesiva? Seguramente había huellas dactilares o algún tipo de ADN que podrían haber usado para rastrear a este enfermo. Normalmente sí, si no fuera porque el destripador era inquietantemente bueno para cubrir sus huellas. Nos hemos acostumbrado a criminales bastante tontos en este canal, mentes simples que dejan evidencia tras evidencia en la escena del crimen. El destripador de Gainesville no era así.
Se aseguraba de llevarse cada pedazo de cinta adhesiva que usaba en sus víctimas y desecharlo correctamente para que no pudieran recolectar huellas. Cualquier tipo de evidencia física, como semen o ADN. Bueno, él rociaba a cada víctima a la que había violado con solventes de limpieza para destruir cualquier rastro. Era inteligente, y eso lo hacía aún más peligroso y aterrador. Sí, la policía no tenía mucho con qué trabajar. Sin embargo, sí tenían a un sospechoso probable, Edward Louis Humphrey, un estudiante de 19 años de la Universidad de Florida que tenía antecedentes de problemas mentales. Tampoco le ayudó el hecho de que tenía una serie de heridas faciales debido a un accidente automovilístico en el pasado, lo que le dejó la parte inferior del rostro cubierta de cicatrices. Si uno pensara en cómo luce un asesino serial típico, Edward Humphrey se acercaría bastante a esa imagen. El 30 de agosto de 1990, en pleno apogeo del miedo provocado por el destripador, Edward fue arrestado por agredir a su abuela, con quien vivía. Mientras estaba bajo custodia, fue interrogado acerca de los asesinatos y su comportamiento errático no le ayudó en absoluto. Además de todo eso, era un maníaco depresivo que en ese momento no estaba tomando su medicación y hablaba constantemente sobre Satanás. Usaba ropa de camuflaje, llevaba cuchillos a la vista y les había contado a muchos de sus amigos que salía de noche a realizar misiones por los bosques del condado de Alachua. Humphrey estuvo detenido durante 5 meses bajo sospecha de ser el hombre que le había quitado la vida a 5 víctimas. Su fianza, que inicialmente era de $10,250, fue elevada a la cifra absurda de $1 millón mientras la policía intentaba construir un caso contra este marginado de mirada vidriosa y figura regordeta. La policía pensaba que era él, el público pensaba que era él, pero simplemente no había pruebas. El caso fue llevado ante un gran jurado y fue rápidamente desestimado por falta de pruebas suficientes y Edward fue liberado. El público estaba indignado. La foto de Ed había sido mostrada incontables veces durante esos 5 meses en relación con los asesinatos y el daño ya estaba hecho. La policía tuvo que anunciar públicamente que Edward había sido completamente exonerado en un intento por calmar a la gente, aunque ellos mismos seguían teniéndolo en la mira. Las cosas realmente no iban a ninguna parte, y el asesino no estaba ni cerca de ser llevado ante la justicia. Hasta que una conexión inesperada a varios estados de distancia horrorizó a las autoridades y les hizo darse cuenta de que el número de víctimas del destripador era aún mayor de lo que pensaban. Después de meses persiguiendo su propia sombra y concentrándose en Ed Humphrey, las autoridades de Florida recibieron una llamada de una fuente inesperada, el 4 de noviembre de 1989. Era la policía de Luisiana. Después de revisar los brutales asesinatos de los estudiantes universitarios, contactaron a la policía de Florida porque tenían un caso similar de un año antes, en noviembre de 1989, en el que 3 personas fueron brutalmente asesinadas bajo el mismo techo, varios estados más al norte, en Shreveport, Luisiana. Se trataba de William Grissom, de 55 años, su hija Julie, de 24 años, y su nieto Sean, de 8 años. Los 3 estaban sentados para cenar esa noche, cuando la muerte entró por la puerta. Un intruso se metió en la casa, mató a los 3 sin mostrar reparos en asesinar a un niño indefenso. Violó a Julie, la mató, la brutalizó, incluyendo morderla con tal fuerza que dejó marcas, y luego la posó en su cama con las piernas abiertas. ¿Suena familiar? Don Maines, un investigador del caso por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, viajó a Shreveport para revisar las pruebas de los asesinatos de los Grissom y ver si realmente eran similares a sus propios casos. Examinando todo detenidamente, no le quedó duda. El tipo de poses era el mismo, el uso de cinta era el mismo, el método de asesinato era el mismo. Incluso hubo uso de vinagre para intentar limpiar el cuerpo y eliminar cualquier evidencia. Era el destripador, sin duda. Casi un año entero antes de su fin de semana sangriento en Gainesville. Sin embargo, había una gran diferencia. A pesar de sus esfuerzos, dejó ADN. Se encontró fluido corporal en el cadáver de Julie y después de que Maines realizara una serie de pruebas con la muestra, se descubrió que el culpable tenía sangre tipo B, un verdadero avance. Un mes después de que Maines regresara a Florida,
Crime Stoppers recibió una llamada. Era Cindy Jurasic, residente de la ciudad de Shreveport. Tenía información sobre un posible sospechoso en relación con los asesinatos tanto en Shreveport como en Gainesville. Verán, ella había conocido a un sujeto bastante extraño mientras asistía a una iglesia de su ciudad natal en Luisiana. Un hombre que había dicho cosas muy inquietantes y fuera de lugar tanto a ella como a su esposo en ese entonces. Durante un tiempo, este hombre raro iba a visitarlos y pasaba tiempo con la pareja en su casa, hasta que el esposo de Cindy, Stephen, se hartó y le dijo que ese hombre ya no podía seguir viniendo, que no era bienvenido. Cuando ella le preguntó a Stephen por qué quería que ya no viniera, él respondió que ese hombre le había dicho que tenía un problema serio. Dije, ¿qué tipo de problema? Y Stephen respondió, le gusta clavar cuchillos en la gente. Cindy había desestimado esos comentarios al principio. Simplemente no quería creer que ese hombre pudiera ser capaz de algo así, mucho menos de los horrendos asesinatos que habían ocurrido en su ciudad. Con el tiempo, el hombre se fue y ella no lo volvió a ver durante bastante tiempo. Luego, mientras viajaba por Florida, se enteró de los asesinatos en la Universidad de Florida, junto con las similitudes con los asesinatos de los Grissom. Las palabras de ese hombre errante la habían estado atormentando desde entonces, y las noticias de los crímenes en Florida quedaron grabadas en su mente, sobre todo después de recordar algo muy revelador que el sujeto le había dicho sobre uno de sus objetivos en la vida. Un día me voy a ir de este pueblo. Me voy a ir a donde las chicas sean hermosas y pueda acostarme al sol y mirar mujeres bellas todo el día. Todo eso se acumuló en su cabeza hasta que no pudo más y decidió contactar a las autoridades dándoles un nombre para que lo investigaran. La policía logró encontrar a este hombre con bastante rapidez, ya que ya había sido arrestado por el robo de un supermercado en Ocala, Florida, el 7 de septiembre de 1990. 10 días después del hallazgo de los cuerpos de Paules y Taboada. Fue en enero de 1991 cuando las autoridades pudieron localizarlo, detenido en la cárcel del condado de Marion, a unos 64 kilómetros al sur de Gainesville. Era un hombre alto, de 1,88 metros, de tez pálida, cabello negro en retroceso y ojos inclinados hacia abajo, lo que le daba un aspecto de estar siempre al borde del llanto, acompañado de una boca fruncida que reforzaba esa expresión. Le hicieron un examen de sangre y descubrieron que era tipo B, el mismo que el del asesino. ¿Y quién era este demente vagabundo que parecía ser el monstruo responsable de tanto dolor en dos estados distintos? Danny Rolling. Daniel Howard Rolling nació el 26 de mayo de 1954, hijo de Claudia y James Rolling, en Shreveport, Luisiana. Su madre, Claudia, tenía apenas 19 años al momento de su nacimiento, y su padre James era oficial de policía, además de un veterano condecorado de la Guerra de Corea. Ahora, no estaríamos contando la historia de un asesino serial si no empezáramos a marcar algunas casillas del manual clásico de asesinos seriales. Y vaya que Danny tenía muchas de esas casillas marcadas. Primero que nada, James Rolling era un hombre monstruoso que abusaba verbal y físicamente de Danny, de Claudia y del hermano menor de Danny, Kevin, de forma regular. A veces lo hacía por las razones más absurdas e insignificantes. La lista de atrocidades que el padre de Danny le hizo es tan larga como el edificio Empire State. Aparentemente, todo comenzó cuando Danny tenía apenas un año y, según James, no gateaba de forma adecuada. No es broma. Al menos en una ocasión, lo golpeó brutalmente solo porque respiraba de una manera que no le gustaba. Incluso se dice que le llegó a decir al pequeño Danny que nunca había sido deseado. ¿Qué clase de padre, no? Y la violencia no se detuvo ahí. Desde esposar a Danny y hacerlo arrestar por estar avergonzado de él, hasta golpear al perro de Danny con tal brutalidad que murió en los brazos del pequeño. Era un infierno constante en la casa de los Rolling, un infierno del que no parecía haber salida. Sí, se sabe que James sufría una desafortunada combinación de trastorno de estrés postraumático e inestabilidad mental. Pero hay muchas personas que enfrentan esos mismos problemas y no le hacen daño a quienes deberían proteger y amar. Lamentablemente, el viejo James era un hombre violento y temperamental, y junto con sus horribles problemas, generó un ambiente tóxico que Danny tuvo que soportar. Claudia, que Dios la bendiga, intentó escapar.
Trató de dejar a James en varias ocasiones, pero siempre, de alguna forma, volvía con él. Ya fuera por el bien de sus hijos o por la típica y desafortunada dinámica de una relación abusiva, honestamente es algo desgarrador. Las golpizas diarias y el sufrimiento constante le pasaron factura a Claudia, tanto así que cuando Danny reprobó el tercer grado, debido a que faltó demasiadas veces por enfermedad, ella tuvo un colapso nervioso. Poco después fue internada en un hospital tras cortarse las muñecas en un intento de acabar con todo, lo cual solo empeoró el estado mental de Danny. La única manera en que Danny logró sobrellevar un poco todo esto fue a través de la música. Cuando tenía 11 años, comenzó a tocar la guitarra y a cantar, algo que haría por el resto de su vida. Pero para entonces, su madre ya había intentado suicidarse, y Danny recurrió al alcohol y las drogas como forma de escape. Otro punto que podemos marcar en esa lista de señales de alerta. A medida que fue creciendo, Danny empezó a asistir a la iglesia, continuó tocando música e intentó mantener trabajo tras trabajo. Hizo todo lo posible por mantener su mente fracturada bajo control y evitar actuar según sus impulsos oscuros, cada vez más intensos. Más tarde se alistó en la Fuerza Aérea después de que la Marina rechazara su solicitud. Pero eso no duró mucho, ya que renunció debido a su consumo constante de drogas. Normalmente, después de un fracaso como este, uno esperaría que volviera a casa con sus padres y así repetir el ciclo tóxico de dolor y tormento. Pero, en esto al menos, hay que reconocerle algo. Aún hizo el intento. En lugar de regresar con sus padres, Danny se fue a vivir con su abuelo. Incluso logró casarse con una mujer llamada Omater Halko, con quien tuvo una hija. El amor puede tener un efecto sanador en muchas personas, pero lamentablemente para Danny no fue así. Como tantas veces se ha visto, Rowling comenzó a abusar tanto física como verbalmente de su esposa e hija, una réplica exacta del comportamiento de su padre degenerado. La situación se volvió tan insostenible que O'Mather solicitó el divorcio, dando un paso que la propia madre de Rowling tristemente nunca pudo dar. Después del divorcio, Danny entró en una espiral descendente, ya de por sí atrapado en pensamientos oscuros y atormentado por visiones perturbadoras. Participó en múltiples robos en el sur del país, además de violar a una mujer que se parecía inquietantemente a su exesposa. Terminó en la cárcel gracias a esos robos en el año 1979, en Jacksonville, Georgia, aunque fue liberado poco después. Continuó con ese patrón durante toda la década de 1980, entrando y saliendo de prisión tanto en Alabama como en Mississippi por robos a mano armada. Luego, en noviembre de 1989, volvió a Shreveport, donde lo despidieron de su último trabajo en un restaurante local. Por alguna razón, ese hecho fue la gota que derramó el vaso. Algo vital y frágil se rompió en lo más profundo de la mente de Danny Rowling, y esa ruptura costó la vida de 3 personas esa misma noche. Mientras la oscuridad lo rodeaba, tanto en sentido literal como metafórico, llegó a la casa de William Grissom, y ya sabemos lo que pasó. Rowling irrumpió en la vivienda, asesinó a William y a Sean, y luego violó, asesinó y mutiló a Julie. Posó su cuerpo de forma sexual y se marchó. El Destripador nació esa noche, y no había terminado. Todo estuvo en silencio por varios meses después de la masacre de la familia Grissom. No fue sino hasta mayo de 1990 que la situación se intensificó aún más. Fue entonces cuando todo lo que intentaba mantener unido el frágil equilibrio de Danny Rowling colapsó por completo y la locura lo dominó del todo. Tarde, una noche de mayo, Danny y su padre tuvieron una última discusión encendida, pero esta vez, todo terminó de manera muy distinta. Frente al resto de la familia, Rowling sacó un arma y le voló el estómago a su padre antes de dispararle directamente en la cabeza. Su padre cayó al suelo, y creyendo que por fin había asesinado al hombre que, en gran parte, lo convirtió en el monstruo que era, Danny huyó hacia la oscuridad de la noche. Sorprendentemente, James Rowling sobrevivió a este brutal intento de asesinato, aunque, eso sí, perdió un ojo y una oreja en el proceso. Después de eso, Rowling huyó a Georgia y luego terminó en Florida. Antes de llegar a Gainesville, hizo una parada en Sarasota, donde irrumpió en la casa de una mujer llamada Janet Frake. La ató, la amordazó y la violó, aunque en esa ocasión le perdonó la vida. Lamentablemente, sabemos cómo sigue la historia.
estableció un campamento en el bosque detrás de la Universidad de Florida y, en los días siguientes, infundió miedo y pánico en toda la ciudad, cobrando la vida de 5 estudiantes inocentes en el proceso. Después del último asesinato, Rowling sintió que las cosas se ponían calientes y decidió huir de la ciudad. Fue entonces cuando lo encontramos en Ocala, Florida, intentando asaltar a punta de pistola una tienda Winn-Dixie. Tras estrellar su auto de escape, fue arrestado y pasó varios meses en la cárcel antes de ser localizado por la policía de Gainesville. Y el resto, como dicen, es historia. Mientras estaba en la prisión estatal de Florida, Rowling parecía desesperado por contar su historia. Tanto así que entabló relación con otro recluso llamado Bobby Lewis y le contó prácticamente todo, lleno de detalles que solo el asesino podría conocer. Hizo que Bobby escribiera cartas a la policía como una especie de confesión indirecta, aunque Rowling tenía pensado declararse no culpable. Bobby incluso estuvo presente cuando Danny prácticamente confesó ante las autoridades, siendo usado por Rowling como portavoz para contar sus crímenes. Pero claro, no podía aceptar la responsabilidad total de sus actos. No. Tenía que culpar a múltiples personalidades. Y aquí es cuando todos nos llevamos la mano a la cara colectivamente. Rowling afirmó que tenía varias personas dentro de su cabeza, cada una con su propósito. Estaba Danny, la personalidad principal, un buen tipo. Luego estaba Inad, que es simplemente Danny al revés, y él era el malo. Y después estaba Gemini, el malvado, el verdadero asesino detrás de todos los homicidios, el que obligó a Danny a hacer lo que hizo. Primero que nada, la policía no creyó ni una sola palabra de esto. Y segundo, esta era literalmente la trama de El Exorcista 3 y casualmente estaba siendo transmitida en la prisión en ese momento. Mientras Danny Rowling esperaba en prisión, adivinen qué, encontró el amor fuera de los muros. Sí, es otro de esos casos. Fue una mujer llamada Sondra London, una escritora de crímenes reales. Uno pensaría que alguien tan informada sobre crímenes reales no caería atrapada en la red de una araña tan venenosa como Danny Rowling. Pero no, se comprometieron y ella colaboró con Rowling para escribir un libro titulado La creación de un asesino serial, la verdadera historia de los asesinatos de Gainesville contada por el propio asesino. En cuanto a Sondra, estas fueron las propias palabras de Rowling. Sondra London es una mujer colorida y brillante, inteligente, talentosa, y es una pena cómo los medios la han atacado últimamente. No ha hecho nada para merecer eso. Sondra es un alma valiosa que solo trata de sacar lo mejor en todo lo que hace. Aparentemente, Sondra tuvo múltiples relaciones románticas con otros asesinos seriales, además de Rowling. El juicio de Danny Rowling comenzó en febrero de 1994, casi 4 años después de su sangrienta racha de asesinatos. Sorprendentemente, Rowling se declaró culpable en el último momento, alegando que quería convertirse en una superestrella al estilo de Ted Bundy. Sin embargo, el juicio continuó según lo previsto, y para quienes piensan que eso fue inusual, esto se debió a que se trataba de un caso con pena de muerte. El juicio duró un mes, y en 1994, Danny fue declarado unánimemente culpable. En abril se le dictó sentencia de muerte. Cuando se leyó la sentencia, Rowling bajó la cabeza como si sintiera vergüenza, su labio tembloroso como si estuviera conteniendo el llanto y sus ojos pequeños, casi eternamente tristes, llenos de lágrimas. Al parecer es cierto, incluso los monstruos pueden llorar. Luego de dictarse la sentencia, a Danny se le permitió dirigirse a la corte. Hay mucho que me gustaría decir, su señoría, sobre nuestro mundo, mis creencias y el destino del hombre. Bla, bla, bla. Dijo que lo lamentaba. A nadie le importa. No vamos a usar sus palabras porque no valen la pena. Aunque el tribunal creyó que era bueno permitirle expresarse, no estamos de acuerdo. Solo ejecútenlo y terminen con esto. Danny Rowling, el destripador de Gainesville, estuvo en el corredor de la muerte y agotó todas sus apelaciones hasta el 25 de octubre del 2006. Ese día, a Danny se le sirvió su última cena: cola de langosta con mantequilla derretida, camarones estilo mariposa con salsa de cóctel, una papa horneada con crema agria y mantequilla, cheesecake de fresa y té dulce. 47 personas, más del doble de la capacidad normal, estaban amontonadas en la pequeña sala detrás del vidrio, esperando la muerte de un monstruo.
Cuando Rowling fue llevado a la cámara y amarrado, se le preguntó si tenía unas últimas palabras. En vez de hablar, este asesino de 52 años cantó un himno de unas 5 estrofas, una canción que él mismo escribió. Incluso después de que apagaron el micrófono, continuó cantando hasta su último aliento, como si aquello que una vez, en su infancia, le había dado una pizca de paz y alegría, fuera, en esencia, su última escapatoria, mientras su vida se desvanecía bajo el peso de la aguja del verdugo. Y así, damas y caballeros, termina nuestra oscura y macabra historia. Cuando la oscuridad se disipa y emergemos nuevamente hacia la luz del sol, es inevitable que la tragedia de este caso nos acompañe durante mucho tiempo. Este es un ejemplo claro de cómo se hace a un monstruo. Si hubiera llegado a este mundo con un hogar estable y una familia que lo amara, quizá habría sido un miembro productivo de la sociedad. Y las 8 personas cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas habrían seguido con sus días sin sospechar lo que pudo haber sido. Pero tristemente, esa no es la realidad en la que vivimos. Danny Rowling fue un hombre sin ninguna oportunidad. Desde el momento en que nació, su padre se aseguró de que no tuviera posibilidad alguna de llevar una vida normal, y las consecuencias de sus actos se extendieron a todos los aspectos de la vida de Danny, arruinándolo por completo y destrozando su mente. No es una excusa para la destrucción que causó ni para las vidas que arrebató. Pero se puede decir que James Rowling fue igual de responsable de esas muertes como lo fue su monstruoso hijo. Sin embargo, hay una cosa positiva que Danny Rowling le aportó al mundo. Pues bien, para quienes han sido detallistas, hemos dejado pequeñas pistas a lo largo de esta historia. Algunas obvias, otras no tanto, pero para quienes aún estén confundidos, permítanos iluminarlos. A comienzos de los años 90, un escritor en formación llamado Kevin Williamson estaba viendo televisión a altas horas de la noche cuando se topó con un documental sobre Danny Rowling. Este documental relataba sus crímenes y toda su historia y dejó a Kevin profundamente perturbado. En ese momento, mientras el viento silbaba a través de su casa, volteó hacia su ventana abierta, imaginando cómo debió haberse sentido que un monstruo se deslizara por ahí y te matara sin que te dieras cuenta. En ese instante, le llegó la inspiración y comenzó a escribir. Lo que creó fue un guión sobre un asesino malvado que merodeaba por un campus universitario asesinando estudiantes y el escándalo mediático que eso provocaba. Siguieron varios cambios y revisiones mientras ofrecía su historia a diferentes directores y estudios, hasta que cayó en manos de nada más y nada menos que Wes Craven, el creador de Freddy Krueger y Pesadilla en la calle Elm. Todo se alineó en una tormenta perfecta de horror en 1996, cuando se estrenó una película que ayudaría a redefinir el género hasta el día de hoy. Una cinta sobre un grupo de adolescentes paralizados por el miedo ante un asesino que los acecha, un asesino que porta un cuchillo grande, vestido con una túnica negra con capucha y cuyo rostro está cubierto por una ahora icónica máscara blanca, sin alma, con una boca abierta en un grito. Así es, amigos. Danny Rowling, el destripador de Gainesville, fue la inspiración detrás del fenómeno mundial que hoy conocemos como Scream. La película fue un éxito total y generó 4 secuelas exitosas, siendo la segunda ambientada en un campus universitario, muy similar a los asesinatos que la inspiraron. No se sabe si Rowling siquiera estaba al tanto de que había sido la inspiración para una franquicia tan exitosa, pero quizá es mejor que no lo supiera. No merece ni el más mínimo reconocimiento que esas películas podrían otorgarle. Pero, a pesar de todo, mientras nos sentamos a procesar todo esto, queridos oyentes, vamos a tomarnos un momento más para recordar a las víctimas de esta horrenda abominación contra la humanidad. Sonja Larson, Christina Powell, Krista Hoyt, Tracy Pauls, Manuel Taboada, William Grissom, Julie Grissom, Sean Grissom. Estas pobres personas simplemente estaban viviendo sus vidas, sin saber que la oscuridad se cernía cerca, con la intención de acabar con todo para ellas. Los Grissom no hicieron nada malo, solo compartían una cena familiar, y él lo arruinó todo. Los 5 estudiantes en Gainesville tenían toda su vida por delante, con sueños y aspiraciones al alcance de la mano, deseosos de crecer y experimentar todo lo que la vida pudiera ofrecerles. Y él lo arruinó. Danny Rowling, el destripador de Gainesville, el destructor de sueños y felicidad, el arruinador de vidas. Con o sin la máscara de Ghostface, las víctimas son las que deben ser recordadas y elevadas.
mientras él se hunde en lo más profundo del abismo, conocido solo por aquellos que hojean los anales del crimen verdadero en busca de los peores monstruos de nuestra larga y sórdida historia. En 1990, la Sociedad de Honor Senior Mortar Board plantó 5 árboles alrededor del campus de la Universidad de Florida en honor a los 5 estudiantes perdidos. Además, los nombres de los 5 fueron pintados en una pared de la calle 34 que se han mantenido hasta el día de hoy. Estos son solo 2 ejemplos de muchos memoriales que se erigieron para honrar los nombres de aquellos que fueron cruelmente arrebatados por un triste y demente espectro que solo mató por su retorcido sentido de poder y satisfacción. Rowling ya ha sido olvidado, pero si los memoriales nos prometen algo, es que, con respecto a las 5 jóvenes vidas que se perdieron hace 34 años, Gainesville nunca olvidará. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?